6:52 amigos, seguimos e insistimos en lograr esa visión estratégica de país realista. Y ahora recibimos en estudio a Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO. Celso, todavía se puede dar feliz año. Estamos en enero. Sí, hasta el día de la Candelaria, mucha gente quita la Navidad, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, Celso, por supuesto, contigo hemos conversado siempre, es necesario, estamos comenzando el año y en la entrevista anterior yo la iniciaba aludiendo eso en lo que está coincidiendo la gran mayoría de los analistas de la economía, de que va a haber un crecimiento. Y por allí hay como una visión mayoritaria en cuanto a porcentaje de crecimiento, pero particularmente en el área que tú representas, ¿cómo están las cosas? ¿En qué condiciones para aspirar a un crecimiento? Bueno, fíjate que tenías a Reinaldo, sabe mucho de petróleo y sin lo energético, de verdad la agricultura no camina, ¿no? Gracias a Dios, PDVSA hemos tenido muchas reuniones y hemos estado trabajando, tienen muchas dificultades. La que sí no veo que se retrata con los sectores económicos es Corpoelec, que uno no sabe qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico, pero con PDVSA sí sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y su recuperación o sus falencias en poder producir gasolina o diésel para nosotros mover nuestros tractores. Sí, nosotros crecimos porque cuando tú te mides económicamente de un año a otro, vamos creciendo porque la caída fue en muchos rubros nuestros de hasta 70-80 puntos porcentuales. Entonces, crecer vendiendo un vehículo más crece, produciendo un kilo más de papa, de maíz. Lo importante es que durante 3 años consecutivos, ¿verdad? Un poco porque el sector privado es el que está llevando la producción y la gran mayoría de las importaciones, por eso yo siempre digo que ya ver esta problemática de la escasez de alimentos, pasar hambre, yo lo dudo, pero sí tenemos muchas dificultades, ¿no? Y una de ellas es los cortes eléctricos, el diésel, la gasolina, y por supuesto luego el acceso a tecnologías, Eduardo, que este gobierno tampoco no nos deja. Tienes países de primer mundo y de tercer mundo también ya utilizando nuevas tecnologías en la producción de algunos rubros vegetales y nosotros no. Si hacemos un balance, eh, el maíz, que fue el rubro que en superficie de siembra logramos aumentar la superficie de siembra casi un 30%, pero obtuvimos una producción igual a la del 2022 porque el clima a finales de septiembre, de agosto y septiembre no nos ayudó y tuvimos pérdidas, pero ahí vamos con el arroz, que son cultivos de riego caímos apenas un 2% de rendimiento, o sea, la caña de azúcar también se mantiene porque son cultivos de riego. Ves que las hortalizas fluyen en los supermercados Ujú. y básicamente la problemática es que el precio en el campo, Eduardo, es hasta 4 veces menor de lo que tú como consumidor pagas en el supermercado o en los mercados a cielo abierto. Quiere decir que hay dificultades de merma, dificultades en el traslado, luego me imagino que hay dificultades con el poder de compra del venezolano, que ese es otro tema que también el gobierno, el ejecutivo está tratando de solucionar a través de bonos, aumentos de salario. El sector privado, en la última encuesta en Fedecámara, vimos que en el campo ya también un salario promedio está casi llegando a los $200 y nosotros en muchísimos casos le damos las 3 comidas a nuestros trabajadores. Eso quiere decir que ese trabajador cuesta más de $350 al mes. Entonces es un esfuerzo que estamos haciendo todos en conjunto, un ejecutivo que realmente vemos eh, que quiere que haya producción nacional, pero por otro lado quiere que haya abastecimiento para el pueblo, para los venezolanos y a bajo costo, por eso las importaciones son sin aranceles, sin IVA. Y entonces competir con mercados de primer mundo, commodities que están a la baja, Eduardo, el maíz históricamente creo que es uno de los precios más bajos de los últimos 40 años, el arroz se ha mantenido, la caña de azúcar se ha estabilizado, se disparó el cacao, pero vemos que en el caso nuestro lo que es soya y maíz viene en caída libre en mercados internacionales y en el maíz, digamos, 11 estados económicamente dependen también de la siembra de maíz, sobre todo 7 de ellos. Y entonces ahí es donde debemos trabajar, hilar finito
con el Ejecutivo, con la agroindustria, todos estamos haciendo un esfuerzo. Yo recuerdo venderse harina en Anaquel, harina precocida de maíz a 1.80 y ahora está hasta en 0.80, 0.70, $1. De manera que todos estamos haciendo grandes sacrificios, por supuesto, del lado del campo. El riesgo que tiene producir a cielo abierto, lo sabes, con este cambio climático que yo lo vengo estudiando hace muchos años. Yo creo que ya el cambio climático tiene una década instalado en Venezuela, donde tienes regiones que llueve, regiones que no llueve, y ahora, bueno, el Niño sabíamos que venía fuerte, tenemos inclusive hasta sequías en el estado Bolívar, un estado donde la pluviometría supera los 2.500 milímetros y están hasta los ganaderos padeciendo ahora de la falta de comida. De manera que hay que prepararse en el mundo moderno, tienes que prepararte a esto, pero te preparas con tecnología, con maquinaria, equipos, tractores eficientes. Esta tecnología en semillas lo que hace es que tú utilices menos diésel, menos maquinaria. Entonces yo también es un llamado que habría que hacerle al Ejecutivo y a través de la academia, los sistemas investigativos, porque si tú estás en Mercosur y Mercosur lo utiliza, digamos, yo creo que debes apalancarte también con las academias y la investigación en esos países. Luego te volteas a Sudáfrica, si quieres traer maíz blanco de Sudáfrica y es maíz que también tiene esa tecnología, vas a los Estados Unidos y traes maíz de Estados Unidos, inclusive para hacer harina precocida de maíz amarillo y tiene esa tecnología. Entonces, esas son las cosas, también temas importantes aparte los otros, que es infraestructura, inseguridad, seguridad jurídica o personal, que hay que hablar con el Ejecutivo, que muchas veces es difícil, ¿no? El ministro de Agricultura también, creo que este ministro es el que menos presupuesto o nada ha tenido y entonces el accionar de él es más político que hacia lo agrícola, pero ahí vamos, de verdad, 3 años de sostener una agricultura, una economía en nuestros pueblos agrícolas, creo que es un esfuerzo de todos nosotros y lo decía Reinaldo, geopolíticamente es lo que está pasando con el sistema asiático, por el estrecho, por esos estrechos pasan 10, 12 millones de barriles diarios, cualquier conflicto bélico va a traer dificultades, entonces Venezuela vuelve a estar en la palestra, pero bueno, ojalá estabilicemos producción de diésel interna. Vimos que PDVSA hizo un ensayo, trajo una exportación de diésel importado, un diésel premium, creo que cuesta 0.74, pero luego imagínate si va para el campo, llevarlo a nuestras unidades de producción va a superar el dólar. Entonces ya mover las estructuras de costo, por el preámbulo que hice yo antes, mover una estructura de costo desde el campo, luego el sector transformador y anaquel, yo creo que el pueblo venezolano no va a soportar estos aumentos y el mundo global nos arropó. Ahora los alimentos, los bienes van de países en países y si la OMC y si los propios gobiernos no le quieren colocar barreras arancelarias a todos estos bienes, a todas estas materias primas, entonces los países de primer mundo nos van a arropar y nos van a quebrar. Mira, no quiero finalizar sin que antes te refieras a la producción de maní y al sector leguminoso. ¿Qué características presenta en la Venezuela de hoy? Mira, leguminosas, hemos batido récord en Sudamérica. Fíjate que en 4 años nos posicionamos con el frijol chino para exportación. Arrancamos hace 5 años básicamente de lleno. Este año, el 2022-23, con más de 50.000 toneladas, pero el anterior, el 21-22, con 74.000 toneladas de exportación. Se prevé que vamos a estar 24 con unas 45.000 toneladas, 10.000 toneladas de ajonjolí, que también es una oleaginosa, pero es para banquetes. El maní, sobre todo en Anzoátegui y entiendo yo en el Tigre. Recuerdo yo hace más de 20, 25 años, ahí había una superficie de siembra de unas 15.000 hectáreas. Yo creo que no pasamos las 2.000, 3.000 hectáreas. Tú vas por los campos venezolanos y ves algunas siembras de maní, pero son muy pírricas, Eduardo. Tenemos los terrenos, tenemos el agua, tenemos todavía productores, entonces hay que generar estas políticas que de verdad afiancen esas producciones, que no venga un inversionista y crea que a lo mejor, o como el ministro se reúne, que vengan los chinos de repente a querer sembrar en una zona geográfica de Venezuela. Si nosotros tardamos hasta 30, 40 años en desarrollar
nuestras unidades de producción y ser productivos, imagínate, para algunos productores que quieran venir de otras latitudes, primero conocer el país, conocer cómo es el tema de la periodicidad de las lluvias, la calidad de la tierra. Aquí también tenemos estas 20 millones de tierras que pueden ser también de uso agrícola. El 70% no están aptas de primera mano para la siembra agrícola, entonces hay que trabajarlas, hay que mecanizarlas, muchas hay que encalarlas, o sea, y esos son todos mecanismos que han hecho que los países del primer mundo ayudan a sus productores para que sean altamente productivos. Bueno, Celso, gracias por este recorrido. Nos has llevado por un viaje en la historia, en el contexto, en las capacidades y en lo que hay que hacer. Y como tú lo decías, con todas las condiciones para ir hacia adelante. Mucho éxito, que sea un gran año, el mejor año posible para el sector y siempre por aquí pendientes de ti. Un abrazo. No, a ti, Eduardo, y confía en todos los venezolanos del trabajo que están haciendo los agricultores y también nuestros hermanos ganaderos que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Por eso yo, aparte de que yo soy comelón, pero yo no dejo en mi plato ni un granito de arroz, pero así con el cuchillo, el tenedor, porque hay que valorar el esfuerzo que tiene la tierra, el esfuerzo que hacen nuestros productores. Tú haces como yo, me imagino. Sí. Mira, se necesitan 4 kilos de petróleo para que tú te lleves 1 kilo de alimentos de un anaquel. El gasto energético que necesitan los alimentos. Bueno, Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO. Volveremos.